Hola, hola. Ya estamos aquí en un nuevo audio digital para compartir contigo todos estos episodios que nos ayudan a aprender de una forma simple, sencilla y directa a tu corazón, a nuestro corazón, en esta sexta temporada de Posca Mi Identidad. Queremos bendecir tu vida, estar agradecidos, ¿cierto?, de Dios siempre, en cada segundo, en cada momento, por todo lo bueno que Él es con nosotros. Y anteriormente estuvimos hablando en los dos primeros episodios, ¿cierto?, de los legados, del legado de Abraham, del legado de Isaac, su hijo, y hoy hemos querido hablar del legado de Jacob. Vamos a hablar de la descendencia, de lo que se transmitió, ¿cierto?, a través de estos hijos de Esaú y Jacob. Vamos a tomar a Jacob en este legado. Y es importante aprender que todo lo que sembramos, iglesia, en algún momento de nuestras vidas, todo lo que sembramos espiritualmente, ¿cierto?, se convierte en el futuro un legado, incluso más allá de las fallas. Amén. En Abraham veíamos que quizá le faltó la fe en algún inicio y quizá obedeció a las instrucciones de su esposa para dar ese primer hijo que no era parte de la promesa de Dios, sino era una escapada, ¿cierto?, más rápida a lo que querían y anhelaban para dejar descendencia. Después vemos en Isaac que mintió, quizá tuvo que mentir para proteger a su esposa. Y ahora vemos a estos hijos, ¿cierto?, en especial Jacob. Jacob tiene muchas características y una de las más importantes, que no es cualquier cosa, ¿cierto?, que es una figura muy fuerte en el Antiguo Testamento, porque desde Jacob, ¿cierto?, nacen los 12 hijos, donde más adelante se convierten en las 12 tribus de Israel. Y la historia de Jacob es una transformación totalmente espiritual, una transformación a lo largo del tiempo, de los años, porque fue un hombre, un hermano, ¿cierto?, primeramente que engañó para poder recibir la bendición de su padre, ¿verdad? Pero sin embargo, su legado incluye la fe. Nos sorprende con la promesa de Dios en su vida y especialmente en medio de todo lo que tuvo que vivir, ¿cierto?, lo que vino más adelante en su vida, sufrimiento y esa interminable espera. Pero aún así, Jacob fue, ¿cierto?, un canal, ¿cierto?, un puente de bendición para las generaciones que venían, porque a través de él se cumple y se confirma o se reafirma la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Isaac. Amén. Entonces, el legado de este hombre, ¿cierto?, podemos hablar que en su historia mayormente fue la restauración, porque él cometió errores. Él, ¿cierto?, tomó un lugar que no le pertenecía, sin embargo tenía que cumplirse la palabra de Dios, y a pesar de que en su juventud fue astuto, inteligente para tomar esa la primogenitura, ¿cierto?, que le quitó a su hermano Esaú, y por el plato de lentejas. Usted lo puede leer ahí en Génesis 25, 29 al 34, y más adelante engañó a su padre, ¿cierto?, por las instrucciones que le dio su madre Rebeca, ¿cierto?, para tener la bendición que le correspondía a Saúl. Entonces podríamos hablar que fue manipulador, que fue astuto, que fue inteligente, quizá que fue un hombre que engañó para poder vivir lo que también estaba escrito para él, porque había un plan divino en Jacob, sin duda. Y incluso su nombre significa el que suplanta, ¿verdad? Ya desde el vientre era el que le agarró, ¿cierto?, el talón a su hermano, ¿verdad? Y bueno, hay muchos significados que podemos encontrar, pero sin embargo también fue un hombre temeroso que huyó de la casa, de su casa, por miedo a la venganza de su hermano, a ver estas consecuencias. No enfrentó las consecuencias de sus actos, y sin embargo la vida, ¿cierto?, le golpeó fuerte, digámoslo así, a la forma moderna de hoy. La vida le hizo aprender de una forma distinta, y se convierte, ¿cierto?, en un hombre de fe maduro, un hombre que puede pedir perdón y reconciliarse con lo que venía, porque cuando Jacob huye, ¿verdad?, a tierras de su tío, cuando huye de su hermano Esaú por temor,
Dice que la palabra de Dios en Génesis habla de que, en Génesis 29 lo puede encontrar, habla de que ahí en la tierra de Labán, donde estaba su tío, por amor a Raquel, de aquella mujer que se enamoró, ¿verdad? Que movió quizás su corazón, él tuvo que mostrar un esfuerzo, paciencia, y en medio de toda esa injusticia tuvo que trabajar 14 años. Amén. Él había sido un hombre que engañó, pero sin embargo tuvo que vivir la consecuencia de ese engaño. Y así, ¿verdad? Fue como Labán en un momento de circunstancia hizo que este hombre, Jacob, ¿verdad? Trabajara y pudiera arear esa tierra, ¿cierto? Poder multiplicar todo lo que había en esa tierra bajo esas instrucciones para poder casarse con su hija Raquel. Y así, pero aún así, en el medio de ese escenario, en el medio de esa dificultad, en el medio de lo que le esperaba a Jacob, porque estamos hablando de algunas características que son importantes para la transformación, era un hombre temeroso de Dios. Y a lo largo de su vida, Jacob, ¿cierto?, tuvo encuentros con Dios que fueron transformadores. E incluso uno de ellos es cuando está huyendo a la tierra, ¿cierto?, de Labán, donde está su tío, ¿verdad? Y tiene este sueño, y eso lo vamos a encontrar y lo vamos a leer ahora en Génesis 28, donde el Señor, ¿cierto? Primero, en Génesis 28, 13-14, que habla de la bendición que Dios tiene sobre este legado, sobre Jacob. Le recuerda a través del sueño lo que va a hacer en él y la bendición también de su padre Isaac, que ya él se había enterado de que lo habían engañado, pero sin embargo me gusta mucho esta palabra y después la vamos a desglosar un poco más. Génesis 28, versículo 3, donde dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a tu descendencia contigo, para los que herederes la tierra en que moras, que el Dios de Abraham. Amén. Mire, aquí el papá Isaac le bendijo a pesar de las circunstancias, a pesar del engaño, a pesar de lo que había hecho, de recibir esta bendición que le correspondía al primogénito. Amén. Y más adelante, cuando le huye, en estos versículos de Génesis 28, huye a la ciudad donde está su tío, el Señor le habla y le revela en sueño. Y aquí yo me quiero detener, porque aquí siento que Jacob era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre que a pesar de lo que había pasado, el Señor le da una oportunidad para su restauración, para su rendición, ¿cierto? Poder transformar su corazón. Y mire, hay muchas características bonitas de Jacob, no solamente el temor, sino la transformación, porque de Jacob pasó a llamarse, ¿verdad?, Israel, cuando en Peniel, ¿cierto?, luchó con el ángel y recibió un nuevo nombre, Israel, que significaba el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Mire qué tremendo era Jacob aquí en este tiempo, en esa cultura, en este pueblo, ¿verdad? Porque después de su descendencia viene aún algo mayor, las 12 tribus, ¿cierto?, de Israel. Pero hubo un proceso, hubo una falla. Por eso empecé diciendo que lo que sembramos espiritualmente se convierte en un legado, ¿verdad? Pero en el futuro, ¿verdad? En el futuro, las huellas que vamos dejando, aún cuando nosotros fallamos. Y aquí Jacob falló al inicio, fue un hombre manipulador, engañoso, astuto, quizá inteligente, pero después se volvió un hombre trabajador, perseverante, se humilló ante la presencia de Dios y fue transformado porque el Señor le dio la oportunidad de ser restaurado. Y ahí vino, ¿cierto?, su madurez, ahí vino que era un hombre de fe, ¿verdad?, donde se reconcilió también con Esaú, mostrando su humildad y el deseo de paz, ¿cierto? Porque reconoció la mano de Dios en cada evento de su vida. Amén. Pero yo quiero detenerme ahora específicamente en esta palabra cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel,
a través de este sueño y le dice en Génesis 28, versículo 13 y 14 esto. Mire, dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, mire, escuche bien, iglesia, la tierra que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Qué tremendo. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. ¡Wow! No, alguien tiene que decir amén, gloria a Dios, ¿verdad? Alguien tiene que decir amén, gloria a Dios, porque esta es una tremenda promesa en tu vida, en la vida de Jacob. Amén. Cuando Génesis 28, 3 nos dice: el Dios omnipotente te bendiga. Mire, primero su papá le está dando, ¿cierto?, la bendición a Jacob para enviarla a la tierra para tomar esposa, y lo profundo que es el sentido de esa bendición. El Dios omnipotente, el único, ¿verdad? El único que puede hacer todo, que tenga fruto, que tenga fuerza, el que sustenta. La verdad que es tremendo cómo Isaac profetiza de una manera o declara bendición sobre la vida de su hijo. Y mire, y esto implica que las promesas de Dios, la declaración de nuestra boca tiene que ser constante, porque las promesas de Dios se cumplen, iglesia. Y este primer versículo, primero que vemos este escenario de padre e hijo, a pesar que había fallado, a pesar que había cometido un engaño, ¿verdad? El padre lo está bendiciendo para ir, ¿verdad?, a esto nuevo, a esta característica nueva de la vida de Jacob. Y después viene este sueño donde Dios le entrega a Jacob esto nuevo que va a vivir, que va a experimentar, y la confirmación directa donde Dios reafirma la promesa que ya habíamos escuchado en el episodio 1, en el episodio 2 y en este episodio 3, donde dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahí en Betel, donde Jacob tuvo el sueño, ve esa escalera y el Señor le habla a sí mismo, donde rectifica, está confirmando. Mire qué tremendo, iglesia, cuando a veces el Señor nos da tantas promesas, pero a veces somos tan incrédulos y dejamos pasar el tiempo y creemos que no van a suceder. Sin embargo, hay un compromiso de parte de Dios con nosotros, y ahí le está rectificando, ahí le está confirmando la bendición de Isaac, ¿cierto?, que te dio, la bendición, ¿cierto?, que puse sobre Abraham, sobre Isaac, también va a caer sobre ti. Así lo veo yo, así lo siento yo, ¿verdad?, que el Señor le estaba recordando, reafirmando que así será su descendencia, y que además en el versículo 14 no lo dejará. O sea, donde quiera que tú vayas, donde tú te encuentres, yo estaré contigo. Y miren, a veces nosotros hacemos cosas tan simples y tan sencillas y creemos que es con nuestra fuerza, ¿cierto?, con nuestra naturaleza humana. Sin embargo, aún en esas cosas sencillas, simples, el Señor está con nosotros. Y mire, esta promesa, iglesia, es maravillosa, porque no solamente él fue bendecido en la tierra de su tío, ¿cierto? Tuvo que trabajar duro, sí es verdad. Tuvo que vivir este proceso y vivir las consecuencias de cuando tomamos malas decisiones o cuando cometemos pecados. Hay consecuencias. Tuvo que vivir este proceso, tuvo que vivir esto que vivió para poder tener a su esposa Raquel, de la cual él quizás se había removido su corazón, se había enamorado, porque el suegro, ¿verdad?, de Jacob lo engañó. Le dio primero a su esposa Lea y después tuvo que trabajar 7 años más para darle a su esposa Raquel. Entonces, imagínense, tantos años trabajando Jacob en esa tierra, fue bendecido, multiplicó lo que pusieron en sus manos, y aún así el Señor le recordó que estaba con él, que había un pacto, que había un pacto de cumplimiento,
que había, ¿cierto?, esta promesa sobre su descendencia, y viene esta maravilloso de la tribu de Judá. O sea, Jacob no es cualquier personaje bíblico, sino más bien es un personaje donde podemos ver la descendencia, podemos ver el legado, donde podemos ver la bendición generacional, donde sus 12 hijos, ¿cierto?, se convierten en el futuro en las tribus de Israel. ¡Qué tremendo! Y así como eran las tribus de Israel, de todas esas tribus salieron tantas cosas que la Biblia nos enseña, tantos personajes que nos muestra, que nos hacen crecer a través de su experiencia, a través de lo que pudieron vivir. Estos hombres de Dios, ¿verdad?, estos escogidos de Dios, y nos hace entender que cuando el Señor nos da una promesa, iglesia, en nuestra vida, Él siempre cumple. Amén. Él siempre cumple. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor cumple con nosotros, el Señor está con nosotros, no solamente en todo lo que podamos hacer, sino en todo lo que el Señor ya planificó para nosotros. Y eso nosotros nos olvidamos, que lo que vivimos en Dios es un plan divino. Amén. Es un plan divino. Y yo quiero recalcar esta promesa sobre Jacob. ¿Sabe por qué? Porque en este libro que próximamente vamos a estar lanzando en septiembre de este 2025, que se llama Promesas 42, ya le voy a contar la historia porque se llama así y cuál es su contenido en el momento que tengamos que contar. Y el Señor me recuerda las promesas que nos ha hecho en nuestras vidas, y nos recuerda que esas promesas que parecen quizás perdidas, esas promesas que quizás creemos que nunca van a llegar y que pasando los años incluso las olvidamos, Él es un Dios de detalle, y en cada detalle, en cada circunstancia, en cada momento, en cada proceso de nuestra vida, en cada temporada de nuestra vida, nos viene a recordar que hay una promesa sobre nosotros, sobre cada hijo, a todo aquel que pueda creer en Él, a todo aquel que lo pueda aceptar como su Salvador, a todo aquel que recibe el llamado, porque el llamado no solamente es predicar la palabra de Dios, ¿cierto?, universalmente, sino que es el llamado a tener una asignación, a ser discípulos de Él, a poder ser hombres y mujeres con carácter de Cristo, para poder llevar esas buenas noticias y que otros se puedan convertir a este evangelio maravilloso. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo a eso? Decir que este es un evangelio maravilloso, un evangelio que nos da paz, que nos restaura. Aquí Jacob había cometido errores también, había recibido esta bendición con engaño, ¿cierto?, desde su padre. Sin embargo, el Señor tuvo gracia, tuvo misericordia, y le habla en esto, a donde él recuesta su cabeza, porque no fue fácil. Imagínense, dice que él tomó unas piedras ahí, y donde estaba en esa montaña, quizá estaba ahí el sol, y tomó estas piedras y las puso ahí para poder ser de cabecera, y se acostó en ese lugar. Y aún en medio de esa circunstancia que podía ser difícil, que estaba huyendo de su casa, de su hogar, el Señor le habló a través del sueño y le vino a recordar esta promesa, que es una promesa para generaciones, que es una promesa que trascendió, que es una promesa que trajo las 12 tribus de Israel y la descendencia, como se le fue dada a Abraham, como se le fue dada a Isaac, y ahora como se confirmaba, y eso me llama la atención, a Jacob. Amén. Y sabe, iglesia, yo me maravillo siempre del Señor, porque nosotros a veces escuchamos tantas promesas a través de su palabra, pero no las creemos. Y estos hombres, a la larga de la historia bíblica, nos enseñan a tener fe, nos enseñan a creer, nos enseñan a seguir caminando esperando esa promesa. Porque recuerden que Isaac fue un hombre perseverante, fue un hombre trabajador y un hombre que tenía mucha mansedumbre. Amén. Imagínense, Abraham fue un hombre que fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Entonces imagínense, y ahora venía Jacob, que a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de todo, Jacob nos sorprende a pesar de todo lo que se puede vivir, ¿verdad? Nos sorprende con ser el
patriarca, ¿cierto? Esta transformación, este legado de fe que dejó por la promesa del Señor, aún en medio del sufrimiento o quizá la espera, nos enseña de estas 12 tribus, de esta descendencia que dejó en la tierra. Qué lindo es el Señor. Yo no sé si tú quieres creer que tus hijos, que tus nietos, que tu descendencia va a trascender en esta vida, porque es promesa del cielo para nosotros. Amén. Es promesa, y dígalo ahí. Es promesa, mis hijos son promesa del cielo en mi vida. Los hijos son bendición, y aquellos que quizás no puedan ser todavía padres, ¿verdad? A veces también no solamente tenemos hijos naturales, sino que dejamos hijos espirituales. Amén. Y convertimos nuestra siembra espiritual en un legado para que otros, ¿verdad?, puedan llevar. Qué lindo es la historia de Jacob. Yo sé que el tiempo se nos va acabando, sé que el tiempo es cortito en estos audios, pero de todas maneras podríamos hablar tantas maravillas de Jacob. Podemos hablar en el futuro de las 12 tribus de Israel y cómo Dios hace, pero Dios me hace sentir que a través de este audio tengo que recalcarle a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a la iglesia, que este versículo 28-14 es la promesa del Señor para nosotros en nuestra vida, que nuestra descendencia, como es el polvo de la tierra, se va a extender al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a toda la familia, ¿cierto? En ti, dice, y en tus simientes serán benditas. Mire, iglesia, que así como Jacob soñó, dígale al Señor: Señor, yo quiero soñar, y guíame en este proceso, guíame en esta vida, guíame en lo que quiero experimentar en tu propósito. Amén. Guíame a través de tu palabra, porque esta promesa no solamente fue una promesa universal, sino que fue una promesa con misión, ¿verdad? Con un propósito, con una asignación. Es una promesa que se expande a nivel territorial, que impacta al mundo, porque dice: serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Amén. Anticipa a Jesucristo, anticipa a esta figura mesiánica, ¿cierto? Y habla de direcciones. Mire, 4 direcciones totalmente fuertes e importantes: norte, sur, oriente, occidente. Entonces, iglesia, que tú puedas creer que allí donde está tu familia, donde están tus hijos, donde están tus nietos, donde están tus hijos espirituales, si no tienes hijos naturales, donde están esas personas que te escuchan hablar de este Dios maravilloso, de este Dios que servimos. Yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo, a la que ha podido aceptar a Dios como su único Salvador. Allí donde tú te puedas encontrar, en el escenario que tú puedas encontrarte, dile al Señor: Señor, yo quiero que traigas estas promesas, cumplimiento de la promesa en mi vida, cumplimiento de la promesa de tu plan, cierto, perfecto, de tu plan divino sobre mí. Amén. De tu plan divino sobre mí. Y que así como Jacob fue, cierto, bendecido a través de su generación, a través de quién fue su padre, quién fue su abuelo, ¿verdad? Donde hizo su trascendencia y pudo recibir esta bendición, así nuestros hijos puedan también recibir. La iglesia, es importante declarar con tu boca, declarar y creer que el Señor, que nos ha llamado, ¿cierto?, a ser salvo, que nos ha llamado para restaurarnos, que nos ha llamado para libertarnos, que nos ha llamado para limpiarnos, ¿cierto?, que nos ha llamado para tener redención de pecados, para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras fallas, nuestra naturaleza humana. Nosotros podamos entender que ese Señor maravilloso aún tiene cosas más grandes para ti, para nosotros y para todo aquel que cree y hace su voluntad. Amén. Amén. El que hace su voluntad. Porque cuando vemos la historia de Abraham, vemos una historia también de obediencia. Cuando vemos la historia de Isaac, vemos una historia también de obediencia y de fe. Y cuando vemos la historia de Jacob, aún a pesar de todo esto, era un hombre de fe que sufrió, ¿cierto?, esta pérdida quizás de posición, o quizás tuvo que ser emigrante de su casa por las decisiones que tomó, las consecuencias las tuvo que vivir, pero aún así el Señor estuvo con él, aún así el Señor
le entregó la promesa, reafirmó la promesa, confirmó la promesa de lo que estuvo sobre Isaac, y fue un hombre que se reconcilió, que tuvo paz, que fue humilde y que fue demostrando lo más importante que podamos tener, iglesia: la restauración de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un hombre temeroso, un hombre que quizás había sido muy inteligente, muy astuto, engañador, ¿verdad? O manipulador, pero que después encontramos un Jacob maduro, un Jacob que perdona, un Jacob que pide perdón, un Jacob que se humilla, que se somete, y un Jacob transformado, temeroso de Dios, y un Jacob que fue llamado Israel, que se le cambió hasta el nombre, porque no solamente luchó con Dios, con la presencia de Dios en ese momento, con los hombres, sino que venció y pudo ver esta renovación, esta restauración, esta marca profunda en su vida. Que podamos ser un poquito de Jacob. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que podamos ser, ¿cierto?, un poco como él en nuestra vida diaria. Amén. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo en este tercer episodio, el legado de Jacob. Hablamos de sus características y principalmente los que están anotando ahí, Génesis 28, ¿verdad? Versículo 3, donde su padre lo bendice, y Génesis 28, versículo 13 y 14, donde el Señor, iglesia, viene a confirmar la promesa que había dado a su padre. Amén. Cierra tus ojos donde quiera que te encuentres y dile: gracias, Señor, por esta palabra simple, sencilla, pero directa a mi corazón. Gracias, Señor, porque a veces podemos vivir circunstancias difíciles, circunstancias que te hemos fallado, pero aún así, Señor, podemos seguir construyendo y trabajando en dejar un legado espiritual, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos viene a recordar que tenemos promesa en nuestra vida y que tú eres un Dios que promete y cumple sus promesas. Gracias, Señor, porque tú nos bendices cada día, hasta con lo más simple que podamos entender o creer. Gracias, Señor, porque le hablas a tu pueblo en esta mañana, quizás allí en Chile, donde te encuentres, en Estados Unidos, en todos estos países que escuchan estos audios digitales. Queremos bendecir a todas esas peticiones de oración, a todos esos testimonios que nos llegan, a todas esas personas que se están uniendo a los canales de comunicación en las redes sociales, a todos esos ministerios que se han levantado, Señor, solo por fe, creyendo en una palabra profética, creyendo en una palabra que tú le has dado, en una promesa que sin duda, Señor, veremos cumplida en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Bendigo a la distancia a todo ministerio que está trabajando día a día, a todo ministerio que se está levantando para llevar las buenas nuevas, Señor. Bendigo a todo aquel que cree en ti, Padre Celestial, a todo aquel que obedece tu palabra, a todo aquel que se humilla ante tu presencia, Señor, porque tú sigues siendo un Dios bueno, un Dios real, un Dios que transforma, un Dios que enseña, que educa, un Dios que nos trae paz, que nos trae libertad para todas esas cadenas, Señor, que a veces las tinieblas, Señor, pone en nuestra vida. Amén y amén. En el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo, guarda, Señor, estos equipos, estos audios que están siendo impartidos en diferentes lugares para que puedan ser de bendición en vida de otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, se nos acabó el tiempo. Siempre se hace muy cortito, ni siquiera les he podido compartir ni la cuarta parte de lo que escribí, pero amén. El Señor es con nosotros y siempre hemos querido enseñar de una forma simple, sencilla y directa. Y quiero enviar un saludo muy especial a la gente de YouTube, que sé que se están agregando muchas personas nuevas. No se detengan en creer en este Dios maravilloso, no pierdan la fe. Estamos disponibles para seguir orando por cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esa plataforma, por escucharnos, por escribirnos. Gracias a Cuba, porque es uno de los países nuevos que se ha unido, a República Dominicana y a Nicaragua, que también son uno de los países nuevos que se han unido. Y la verdad estamos muy contentas y muy bendecidas de lo que Dios ha hecho en nuestro ministerio. Así que
Un beso, un abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos escuchamos en un próximo capítulo, ¿cierto?, de estos audios digitales a través de nuestra plataforma. Bendiciones. Bye bye.